Muy buenas. Todos somos ricos. ¿Por qué? ¿Por qué subió todo? Bueno, por desgracia no fue por el mañanero de ayer en el cual hablaba de que el fondo de pensiones público de Wisconsin había invertido algo en Bitcoin. Habría sido interesante que esta fuese la razón, pero no fue esta. Todo subió mucho porque la gente con dinero, el mercado, se entiende, está ávido de invertir y cualquier señal que no sea directamente, expresamente negativa, se convierte en una señal de compra clara. El mercado, luego veremos en detalle cuánto, cómo y por qué, subió por los datos de inflación de abril. ¿Y cómo fueron esos datos? Bueno, pues como dice el Financial Times, los datos del índice de precios al consumo publicados el miércoles por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos coincidieron con las expectativas de los economistas. Cierro cita. Coincidieron con las expectativas de los economistas, salieron en línea con lo esperado, y el Standard & Poor's cerró con una subida del 1,2%, lo que supone su primer máximo histórico desde finales de marzo. El índice Nasdaq subió un 1,4% y alcanzó su segundo récord en 2 días. El dólar cayó fuertemente frente a básicamente todo. La situación en Japón se arregló en cuestión de minutos y es que el yen estaba ya tocando otra vez los 157 yenes por dólar, nivel de riesgo, y nada, bajó a 153. Su bono a 10 años que estaba pagando ya tipos de intereses récord, es decir, que estaba en precios mínimos, bajó los tipos de interés, es decir, la gente empezó a comprar el bono japonés y bajó como un 5% los intereses que tiene que pagar Japón, que eso en las cuentas japonesas son como, no sé, 800.000 millones de yenes, lo que se ahorran. Bueno, Bitcoin, claro, subió un 7%, el bono americano también cayó como un 3%, una barbaridad. La alegría claramente volvió al mercado. Bien, el mañanero de hoy, bienvenidos por cierto, lo voy a dedicar a explorar esta situación en la que las noticias malas son regulares, las esperadas son buenas y las buenas son espectaculares. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué implica esto para el futuro inmediato del mercado? Serán dos preguntas que me haré y claro, cerraremos hablando un momentito de Bitcoin. Este es nuestro lugar en el cual ponemos en común estas ideas, datos que salen, situaciones que se producen, cómo influye esto en la economía y cómo las personas perciben estos eventos. Bueno, pues todo eso lo metemos aquí en la batidora del mañanero y lo compartimos en este vuestro podcast para que lo disfrutéis. Así que compartidlo con más gente y así habrá más gente que también entienda de estos temas y así podrás hablar con más gente de esto. Habrá más gente que entienda la importancia de Bitcoin en esta economía y en esta sociedad y así podremos ir poco a poco cambiando la sociedad desde abajo. Bien, empecemos. Eric Gordon, profesor de la Ross School of Business de la Universidad de Michigan, hemos hablado mucho de Michigan estos días, decía: la cifra de inflación de hoy, por la de ayer, será vista por algunos como un progreso y por otros como una señal de que la inflación sigue siendo un problema. Esto decía Eric Gordon de Michigan y parece ser que estos de Michigan son un poco como los gallegos en España. Le preguntas si la inflación ha sido buena o mala y te dice: depende. A ver, realmente, si tú ves el dato de inflación y lo pones en contexto con lo que viene pasando en los últimos meses, observarás fácilmente que lo que era una tendencia claramente bajista después de todo lo que pasó entre el 21 y el 22, pues esa tendencia se frenó hace unos pocos meses. Y el mercado comenzó a temer que la inflación se comenzase a reacelerar. Así que 4 meses de sorpresas negativas a la baja acabaron ayer, con el dato de ayer, con ese dato que no era una sorpresa negativa, es decir, salió en línea, no salió peor de lo esperado, y por tanto el mercado se volvió totalmente loco. Todo el mundo esperaba que Estados Unidos bajase tipos de interés y lo llevaba esperando todo el año, pero cada vez que salía un dato de estos peor de lo esperado, pues claramente truncaba sus esperanzas. Este dato de ayer, que salió en línea, sí que les permitía
pensar que los tipos de interés por fin bajarían. Vamos, que este dato en línea, piensan, motivará a la Reserva Federal a decir, vale, pues ya podemos empezar a bajar tipos. Y por alguna razón la mayoría del mercado estima que una bajada de tipos equivale a que el mercado sube. Lo cual no deja de ser curioso, pues, a ver, he dicho que el mercado, por ejemplo, la bolsa americana está en récord y demás, en récords históricos tras subir ayer un 1%. O sea, estaba a un 1% de un récord absoluto, con tipos que supuestamente son muy altos y con muy poca visibilidad o claridad respecto a cuándo efectivamente bajarán estos tipos. O sea que sí, que bajen tipos lo ven como algo positivo, pero que los tipos estuviesen altos tampoco lo veían como algo excesivamente negativo. Por esto, lo más relevante de este anuncio no es ya el dato en sí, no es tanto que saliese en línea, sino el sentimiento inversor en general, que es claramente alcista. De hecho, si observaseis esto en YouTube, estoy dejando los gráficos también si os queréis ver, pero bueno, de hecho, si observas el sentimiento de mercado publicado por una casa de análisis que se llama Highmount, observarías que este sentimiento es mayoritariamente alcista y lo viene siendo más o menos desde mediados del año pasado. Como dice la casa de análisis de Highmount, cito, al mantener a los toros, es decir, a los que tienen un sentimiento alcista, hemos mantenido el mercado alcista. Y explica que no se puede tener lo segundo, es decir, un mercado alcista, sin lo primero, sin gente que esté muy bullish. ¿A qué se refiere? Porque me parece una observación muy sencilla, pero al tiempo muy, muy interesante. Básicamente se refiere a que las subidas de tipos de interés que vinieron muy fuertes durante todo el año pasado, realmente no quebraron al mercado, no quebraron, digamos, el sentimiento del mercado. Ese momento en el cual los bajistas dominaron duró apenas 3 o 4 meses y rápidamente fue una situación que se superó y se volvió a confiar por la mayoría del mercado en que los supervisores de la economía nos rescatarían. Vamos, que como el sentimiento de los participantes en el mercado sigue manteniéndose alcista, pues claramente el mercado alcista sigue con nosotros. Y eso explica por qué las noticias malas son regulares, las regulares buenas y las buenas son espectaculares. Esta es la situación actual, por tanto, se ha creado una expectativa de que el mercado va a subir y, por tanto, los inversores prácticamente demandan con su actitud que suba. Y claro, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un gobierno cuando sus ciudadanos esperan algo de ellos? Pues claramente proveer esto que esperan o dejar sitio a otro y que venga y provea lo que los ciudadanos quieren. Una situación maravillosa. Si tienes activos, claro. Cada año que pasa, la proporción de jóvenes estadounidenses que consigue ganar más dinero que sus padres cae un poquito más. De hecho, de 1940 a 1980 se podría decir que se crearon un montón de padres orgullosos. No solamente muchos más padres de los que hay a día de hoy, sino que encima padres orgullosos. Pues veían que sus hijos conseguían lograr más dinero, crear más dinero, ganar más dinero que lo que consiguieron ellos. Ahora mismo, o al menos desde esos momentos, las generaciones actuales están ahora más bien en un 50-50, o sea, y yendo a peor. O sea, que cada vez es menos probable que un hijo supere en ganancias a lo que ganaron sus padres. 50-50, ya te digo. En España, por ejemplo, el patrimonio promedio de los españoles se sitúa en los 140.000 euros frente a los más de 220.000 euros registrados hace solo 14 años, lo cual habla de esa destrucción de patrimonio, pero en los hogares con un cabeza de familia menor de 35 años, explica El País, es decir, en hogares donde están los jóvenes, el desplome es bastante más acusado. Este dato se ha hundido desde cerca de los 100.000 euros que solían tener de patrimonio hace 14 años, es decir, antes, más o menos alrededor de la crisis financiera de 2008, un poquito después, hasta los tan solo 20.000, o sea, de 100.000 a 20.000 en los hogares donde el cabeza de familia es menor de 35 años. Esto habla un poco de esa situación a la que me refería, en la que los jóvenes cada vez lo tienen peor que sus mayores. Para los hogares jóvenes, dice el Banco de España, se observa una menor acumulación de riqueza neta en relación con la acumulación observada por las cohortes
previas. Tener o no tener, por tanto, esa es la cuestión, pues como dice el Banco de España, esta tendencia a la pobreza de los jóvenes viene dada por la escasa capacidad que tienen las generaciones jóvenes para endeudarse consiguiendo, por ejemplo, una hipoteca, lo que además les impide que aprovechen luego la revalorización que suelen disfrutar las casas. Me preocupa un poco que el Banco de España aquí diga esto de que aprovechen luego su revalorización y lo dejen ahí, lo cual me suena un poco a consejo de inversión por parte del Banco de España. Están un poco apuntando a que las casas se revalorizan. Bueno, me preocupa. No sé si legalmente esto está bien. Pero bueno, si no pueden acceder a una casa estos jóvenes, claro, la herencia es, por tanto, lo que marca la diferencia. Dice Peter St-Onge, cito, los que eligieron sabiamente a sus padres se benefician de la herencia de estas generaciones pasadas. Porque si tus padres tenían casa, pues tú tendrás casa. Y si no, pues como no te dan hipoteca, pues no tendrás casa. Según otro estudio, de Estados Unidos, la brecha de riqueza entre los millennials es ahora la mayor de cualquier generación, creando una nueva ola de tensión y resentimiento. Vamos, que los millennials, de los cuales hemos hablado en algún mañanero más esta semana, los millennials, los pobres, es que pillan por todos sitios, porque no solamente son más pobres que las generaciones pasadas, no solamente ganan menos dinero o están ganando menos o consiguiendo menos incrementos en sus sueldos que los más jóvenes, sino que encima los millennials son los más pobres frente a los millennials. Vamos, que hay una gran brecha entre los millennials ricos, aquellos que tienen buena cuna, digamos, que tienen una familia en la cual sí que había activos como casas, y millennials pobres que no tienen activos. Bien, esa es la situación. Por suerte, en medio de esta poco atractiva situación, destaca un activo al que puedes acceder sin necesitar de una hipoteca y que encima se revaloriza, al menos históricamente, esto es lo que tendría que haber hecho el Banco de España, y que se revaloriza, al menos históricamente, bastante más que la vivienda y aún más en este contexto en el que, como vemos, los bancos centrales y los gobiernos se pliegan a los deseos alcistas del mercado. Y hablo, claro, de Bitcoin. Bitcoin, un activo que además se está comiendo lentamente a su progenie bastarda, comenzando por Ethereum, quien está en mínimos desde mediados del año 2021. Bitcoin, por tanto, se convierte en la salvación de otros bastardos, los bastardos humanos que no tienen herencia. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas. Me encanta que os he llamado a todos bastardos, pero de buen rollo. De hecho, yo me incluyo dentro de esos bastardos. Bueno, bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de un par de actualizaciones del mercado, que hay 3 o 4 noticias interesantes. Por ejemplo, no sé si lo sabías, pero FTX igual compra Bitcoin. Bueno, ahora lo veremos. Hablaremos también del negocio de Coinbase, que parece que se le acaba, y hablaremos del individuo soberano, que está cada día más de moda. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas. Primera cosa importante que tengo que recordaros es que si os suscribís a la newsletter, el sábado os mando un mail. ¿De qué va el mail? Pues va de cosas históricas y de la vida y situaciones interesantes y que tengan que ver con Bitcoin, claro. O sea, me meto en un tema y ya está. Si lo exploramos hasta el infinito en esa newsletter, bueno, pues te mando un mail sobre esto los sábados, así que suscríbete si quieres recibirlo, si no, pues no podrás acceder a ello jamás de los jamases. Luego está el tema de comprar Bitcoin. Si tú quieres comprar Bitcoin, cosa que, pues oye, podrías querer, no es consejo de inversión, pero si quieres hacerlo, pues puedes hacerlo a través de Relay, es fácil, sencillo, rápido y además tienes un descuento. Si tienes un negocio en España, por ejemplo, y piensas en que te gusta Bitcoin, pero no te deja tu contable o tu gestor meter dinero que está generando tu negocio en Bitcoin porque te dice que es muy complejo, muy difícil o muy complicado, cosa que creo que es lo mismo dicho de 3 palabras diferentes, pues mándame un mail. Podrás encontrar el mail en la descripción o si no en la página web del podcast, donde te puedes suscribir a esa newsletter, pues búscame, manda un mail y lo arreglamos, porque realmente es muy sencillo. Los contables y los gestores españoles por alguna razón no quieren que tengas Bitcoin como empresa, pero bueno, es muy fácil de hacer, así que escríbeme y si quieres guardar ese Bitcoin, cosa que sería idónea, pues guárdalo en tu custodia a través o usando una Bitbox, que es un dispositivo así pequeñito, es como una cosa de estas
que usas para escuchar música. Bueno, es como un USB pequeño y ahí puedes guardar tu Bitcoin de manera segura. Tiene una interfaz muy sencilla, así que nada, cómprate una Bitbox de esta si te interesa. Hay también descuentos en la descripción del podcast. Bien. Hablemos del mercado y es que los operadores de la CME es la Chicago Mercantile Exchange. ¿Has visto que de corrido me ha salido? Bueno, pues esta bolsa es una bolsa enorme, creo que es la bolsa más importante del mundo. En esta bolsa se juntan muchos operadores que compran, que venden y entre otras cosas la CME fue de las primeras en ofrecer futuros sobre Bitcoin y de hecho estos futuros sobre Bitcoin fueron los que sirvieron de base después a Grayscale para denunciar a la SEC porque no le dejase meter el ETF Spot. Bueno, histórico lo de la CME y Bitcoin. Bueno, pues la CME está hablando con un operador suizo para crear una especie de bolsa, bueno, una bolsa spot, que sería lo mismo que hace Coinbase, por ejemplo, pero Coinbase lo hace con más monedas, la CME lo haría con Bitcoin y de esta manera lo que querría hacer la CME es convertirse en una especie de Coinbase para Bitcoin solamente y así quitarle parte del negocio a Coinbase. Ahora mismo mucha gente que quiere comprar Bitcoin en spot, o sea, Bitcoin bien, puro, Bitcoin de verdad, no un ETF, sino que quiere comprar Bitcoin directamente, pues se va a Coinbase y la CME lo que está diciendo es, bueno, ¿por qué te vas a ir a Coinbase cuando te puedes venir con nosotros? Y además hay una cosa que se hace muy, muy, muy normal, muy comúnmente en la CME, que es comprar futuros de Bitcoin. O bueno, perdón, vender futuros de Bitcoin y que te cubres con la compra en spot. Compras spot, vendes futuros. Y entonces la CME dice, a ver, la gente viene aquí y vende futuros, pero compra spot en Coinbase. Qué tontería, porque no vienen aquí y compran aquí Bitcoin y luego venden futuros también aquí. Bien, todo esto me suena regulero para Coinbase, así que veremos. Seguramente alguien esté mirando el precio de Coinbase hoy, así que si alguien lo mira, pues que me diga si se ha visto afectada por esta noticia de la CME. Y siguiendo con la CME, los traders dentro de esta bolsa se empiezan a mostrar de nuevo más optimistas tras un par de meses tranquilos. De hecho, el interés abierto dentro de la CME, que significa cuánta gente está operando dentro de la CME, ha subido a un máximo de 3 semanas, impulsado por los participantes que empiezan a ver que Bitcoin se empieza a mover. Además, se empieza a mover mucho, sobre todo en Bitcoin, pues se ha abierto una enorme discrepancia de primas de futuros entre Bitcoin e Ethereum en la CME. Mientras que las primas anualizadas de los futuros de Bitcoin han aumentado hasta el 12%, las primas por Ethereum se sitúan solamente en el 6 y pico por ciento. Una diferencia de 5 puntos porcentuales que habla del mayor interés por Bitcoin frente al tema de Ethereum. Además, Ethereum se encuentra con que dentro de apenas 7 días, creo dentro de una semana, se anunciará lo de los ETFs spot de Ethereum, que tiene pinta que se van a rechazar. Entonces, claramente, el interés por Ethereum está decayendo y por eso probablemente esté en mínimos. Pero aún así, cuando se diga algo sobre estos ETFs, muy probablemente haya sorpresas, así que míratelo. Y hablando de sorpresas, FTX resulta que, como sabéis, quebró, ¿no? Quebró en su día y tiene un montón de acreedores que piden su dinero. Y resulta que los acreedores de FTX van a recibir su dinero en Bitcoin. Entonces FTX va a comprar Bitcoin para dárselo a esta gente. Lo que es, creo que distinto a lo de MTGOX y Gemini, que lo van a hacer de otra manera. No, perdón, es al revés. FTX va a dar a la gente el dinero en efectivo y MTGOX y Gemini va a darle el dinero en Bitcoin. Entonces, la gente que reciba el Bitcoin de Gemini y MTGOX podría venderlo y la gente que reciba el cash de FTX podría entrar en Bitcoin de nuevo. Por tanto, se crean dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la de FTX, que podría ser potencialmente alcista para el precio de Bitcoin, y por otro lado, la de MTGOX y Gemini, que podría ser potencialmente bajista. Entonces, lo que antes era solamente un miedo bajista con este Bitcoin que saldría de MTGOX y Gemini, ahora es posible que se compense con lo de FTX, que podría ser, pues eso, una influencia más alcista. Lo interesante aquí es tener en cuenta los tiempos, pues mientras que en lo de FTX se empezará a entregar a finales del 24, principios del 25, lo de Gemini y MTGOX se empezará a distribuir ahora, entre este verano más o menos. Por tanto, esa presión bajista podría empezar antes
que lo que venga la presión alcista que vendría después, claro. Así que bueno, no sé, va a estar interesante esto. Yo la verdad es que los miedos estos sobre MTGOX, las Bitcoin de MTGOX, las Bitcoin de Gemini, el dinero este de FTX, estos miedos sobre estas monedas se lleva hablando de ellos no sé cuánto tiempo ya. Creo que llevan con el tema de la distribución de las Bitcoin de MTGOX como 3 años y nunca acaba de producirse. Me parece que es un riesgo que está bastante cubierto ya por el mercado, pero bueno, en cualquier caso, cuando empiece a producirse, veremos qué influencia tiene. Y hablemos de IBEX Pay o IBEX Pay. Esto es una empresa, una plataforma de pagos a comercios sobre Bitcoin y Lightning que ha decidido cerrar en Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo se ha puesto la cosa de fea en Estados Unidos con el uso de Bitcoin para pagos, la privacidad y todo eso. Un anuncio pues triste, ¿no? Como todos estos anuncios de empresas que dejan de dar servicio a los norteamericanos por cómo se ha puesto el regulador de allí y que ha llevado a una persona, cuyo nombre ahora mismo tristemente no recuerdo, a publicar un hilo en Twitter en el que habla o resume algunas de las citas más interesantes del libro del individuo soberano. Si no has leído este libro, la verdad es que ya no te hace falta, porque ver la realidad misma es un resumen del libro. Este libro se publicó hace unos 20 años y lo ha clavado. Básicamente todo lo que decía en este libro que se empezaría a producir se está produciendo. Y para muestra, pues un par de citas de este libro, que por cierto, si lo compras en la versión española, salgo yo en la contraportada. Épico. Bueno, pues en este libro se dicen varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, se dice que la emergencia de un dinero digital alterará el equilibrio de poder entre el individuo y el Estado. Aquí yo en esta parte me quedaría con lo de la emergencia, porque un dinero digital no nace hecho, digamos, sino que emerge poco a poco. Y mucha gente espera que Bitcoin se convierta en ese dinero digital de un día para otro, cuando esto realmente no puede darse así. Tendrá que emerger lentamente, orgánicamente. Bueno, pues la emergencia de ese dinero digital alterará el equilibrio de poder cuando se produzca entre el individuo y el Estado. Ante esto, el Estado tratará de evitar que esto se produzca, pues percibirá esta influencia de este dinero digital como un ataque directo y tratará de defenderse. Y por esto ha salido este hilo a colación de lo de IBEX Pay. Y otra cosa que se dice en el libro, claro, es que cuanta más gente entre, cuanta más gente se empiece a aprovechar de ese dinero digital, más difícil será para el Estado frenarlo. Lo cual me recuerda un poco a cómo Bastos explica el auge del capitalismo. El capitalismo, como el dinero digital, no es algo natural. No es algo que la gente entienda fácilmente, sino que es algo que la gente tiene que aprender. Y el capitalismo se fue aprendiendo poco a poco, orgánicamente, en pequeñas regiones en las cuales se empezó a imponer esta forma de operar capitalista, y esas regiones empezaron a crecer. Por tanto, al final el resto del mundo fue poco a poco adoptando esta manera de operar. Algo así me parece que ocurrirá con el tema de las monedas digitales. Y por monedas digitales, bueno, te puedes imaginar que me refiero únicamente a Bitcoin. Cerremos el mañanero con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Charles Perrault. Un tibio, un tibio como pocos. A ver, ¿quién es Charles? Bueno, Charles es un escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, que no lo conozco, La Cenicienta, ese sí, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Botas, atemperando, y de ahí lo de tibio, atemperando en muchos casos la crudeza de las versiones orales. Las versiones orales eran bastante más duras que las versiones de Charles, por eso digo que es un poco tibio, pero bueno, digamos que se hizo más sencillo para el público compartir estos cuentos. Y me quedo con una cita de Charles que viene a colación del tema este del individuo soberano y el auge de Bitcoin frente a la dureza de los estados, y es que, dice Charles, fuerza bruta o sobornos con diamantes doblegan a los demás a tu voluntad, pero las palabras amables tienen más poder y ganan más conquistas aún. Claramente una frase un poco tibia, pero que no está exenta o falta de razón. Bien, pues nada, hasta aquí el mañanero de hoy. Podéis buscarme en Twitter y así pues me encontraréis, @alberto_mera. Podéis también suscribiros a la newsletter, os mando un mail los sábados. Podéis aprender sobre Bitcoin.
si es que pensáis que lo conocéis, pero tenéis muchas dudas todavía al respecto de, bueno, realmente cómo funciona esto, quiénes son los mineros, por qué minan, quiénes son los nodos, por qué hay nodos, cómo funciona, cómo usar Bitcoin correctamente, cómo mantener la seguridad de mi Bitcoin. Bueno, si tienes muchas preguntas sobre Bitcoin, te puedes apuntar al curso que ofrece ahora el Instituto Juan de Mariana sobre Bitcoin. Bueno, el curso creo que empieza este día 20 de mayo. Te puedes apuntar ya. El coste es ridículo, son como 147 euros y además tienes un descuento de 20 euros si usas el enlace que está, no, perdón, el código que está en la descripción. Lo cual te queda que son como unos 130 euros por más de 20 horas de contenido. Yo soy uno de los profesores, Eduardo Blasco es otro, habrá otras clases magistrales. Total, que te puedes apuntar a esto y aprender sobre Bitcoin en profundidad gracias a este curso. Así que échale un ojo si piensas que entiendes Bitcoin, pero igual no lo entiendes tan bien. Bueno, pues míratelo. Y nada, pues eso, por aquí ya estaría. Mañana más.